para preguntarle y pedirle respetuosamente a la senadora promovente si me permite sumarme a su iniciativa. Aceptado. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Senadora Marta García. Senadora, ¿está de acuerdo con las...? Se toma nota de las adhesiones. Muchas gracias. En uso de la tribuna, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar. Con su venia, senador presidente, la violencia que más impacta en nuestra sociedad no es aquella necesariamente visible y sangrienta, es la que va minando la capacidad de las personas de sentirse valiosas y que deteriora su autoestima en un contexto que se mantiene silencioso y muchas veces impune. Seguramente para ninguno de nosotros que tuvimos la oportunidad de asistir a un salón de clases nos resulta ajeno algún recuerdo o episodio de intimidación o acoso contra alguna compañera o compañero de grupo, o incluso podría atreverme a decir que más de uno en este recinto pudo haber sido víctima de este tipo de violencia, ya sea recibiendo algún apodo, alguna burla o algún golpe. Estadísticas recientes confirman que la violencia en el ámbito escolar es más común de lo que imaginamos porque tiene por lo menos 25 formas de manifestarse, casi todas poco evidentes. El acoso escolar no es un tema nuevo, lleva décadas ocurriendo. Lo que sí son elementos recientes son dos situaciones. Primero, el incremento en su incidencia. Estudios oficiales revelan que tan solo en el Distrito Federal el 92% de los alumnos ya ha sido víctima, agresor o testigo de violencia en los salones de clase. El segundo elemento que debe alarmarnos es que la severidad de los daños psicológicos que causa algo que comienza con burlas, que después se convierte en travesuras y más adelante en violencia física, estos daños están llegando a tal grado que orillan a un número creciente de menores de edad a pensar en el suicidio como la mejor alternativa. Según algunas encuestas, 33% de los alumnos entrevistados dicen que pensarían en morirse. Ahora el daño psicológico es mayor y eso tiene que ver con la revolución que estamos viviendo en materia social. Es increíble que en una época como esta, donde el diálogo al interior de las familias es mayor, donde se fomenta la confianza entre padres e hijos, es precisamente cuando los menores más esconden y callan los problemas que ocurren dentro y fuera de sus escuelas. Estudios comparativos como los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ponen a México en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar o bullying en nivel secundaria. Otro análisis revela que México ocupa el último lugar en la lista de los 30 países miembros de la OCDE en materia de implementación de políticas para el bienestar de la infancia en materia de conductas de riesgo y el lugar 26 en lo que respecta a políticas enfocadas a mejorar el ambiente escolar. No debe extrañarnos que frente a esta falta de acción institucional surjan cifras preocupantes como las que encontramos en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, realizado en 2009, donde de una muestra de 26.319 niñas y niños de primaria y secundaria, al menos el 10% de los alumnos resultaron víctimas de violencia escolar y de ellos solo 1 de cada 10 recibió atención personalizada. A nivel nacional son prácticamente nulas las acciones adoptadas. Solo Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar, pero en ningún caso se dispone expresamente de atención psicológica integral ni un procedimiento claro de atención. Tenemos la obligación de legislar a favor de las familias y el bienestar del individuo. Nuestro país exige que trabajemos intensamente por elevar la dignidad de las personas.
Desde esa óptica acudo a esta tribuna para presentar la iniciativa que busca crear la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar. Esta iniciativa parte de la noción de que tanto el agresor como el agredido, ambos son víctimas de un contexto violento, concibe como pieza fundamental de la solución a las familias. No busca criminalizar a los menores, sino que el enfoque que hemos querido adoptar es uno que ha dado resultados a nivel mundial, como lo es la generación de conciencia, la tolerancia y el diálogo como bases para la resolución de conflictos. Además, se construyó partiendo de la premisa de que las políticas públicas más eficaces son aquellas que dan prioridad a la prevención más que a la reacción. Los elementos que caracterizan esta iniciativa son: primero, busca fortalecer las acciones implementadas en nuestro país desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo, propicia la creación de un procedimiento de atención claro y eficaz. Hará posible que sea más sencillo identificar, denunciar, atender y dar seguimiento a cualquier situación de acoso o intimidación. Tercero, se enfoca prioritariamente en la prevención con medidas de seguridad, de capacitación al personal docente y de difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos y de la no violencia. Cuarto, vincula de manera decisiva a los padres de familia con el entorno escolar. Ahora los padres tendrán un rol más activo y serán tomados en cuenta. Permitirá que en cada centro educativo del país, sin importar que sea público o privado, se eche a andar un consejo para una escuela libre de violencia, donde participen directores, maestros, padres de familia y donde también tendrán derecho a voz y voto los menores de edad. Esto es muy importante. Los menores de edad tendrán derecho a opinar y a ser escuchados. Es precisamente esta figura la de mayor relevancia porque será en ella donde se tomen las decisiones para dar solución a cada caso. Establece como obligación de toda escuela la creación de un reglamento escolar para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes interactúan en él y también se determinan sanciones a quienes lo transgredan. Esta ley busca un consejo de clase en cada grupo para que desde ahí se fomente el diálogo y el respeto entre los alumnos y los maestros. Se establece además la obligación de instalar un buzón escolar físico en cada escuela, en lugares de fácil acceso y seguros para recibir denuncias anónimas que conocerá el Consejo para una Escuela Libre de Violencia y un buzón electrónico en Internet a cargo de la Secretaría de Educación Pública con el mismo objetivo. Esta ley tiene una visión interinstitucional, por eso involucra a la Secretaría de Educación Pública, a la de Salud, Desarrollo Social, a las autoridades en materia de seguridad pública, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que participen con tareas particulares y coordinen acciones para la atención, capacitación, seguimiento y solución de conflictos. Contempla que la Secretaría de Salud brinde atención psicológica a las víctimas, a los agresores y va más allá, porque busca solucionar los problemas desde la raíz involucrando a las familias. Permitirá también que la SEP conozca los casos, brinde asesoría, dé seguimiento, vigile el cumplimiento del reglamento escolar, así como de sus sanciones y algo muy importante, que genere estadísticas e informes oficiales en la materia de los que hoy en día no existen. Y abre la puerta también a la participación decidida de la sociedad civil. Un elemento clave en esta iniciativa es que determina las infracciones y sanciones a que se pueden hacer acreedores el personal docente y administrativo. Determina multas para los padres de familia que se nieguen a recibir atención psicológica, establece la reparación del daño e involucra a los alumnos agresores para realizar actividades a favor de la comunidad
siempre y cuando no sean inhumanos, degradantes o violatorios de sus derechos y que permitan fomentar la difusión de la cultura al respeto a los derechos humanos. Espero que en el Senado de la República podamos aprobar esta iniciativa que resulta muy importante para las familias mexicanas y agradezco además a los senadores del Grupo Parlamentario del PAN por el respaldo, encabezados por supuesto por nuestro coordinador y también a la senadora Marta Palafox del Partido del Trabajo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se reforman los artículos 27, fracción 21ª, 33, fracción 3ª y 38, fracción 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adelante. Gracias. Se había sustituido la presente iniciativa por la reforma para derogar de la Constitución el arraigo, que ya se turnará a comisiones. Con su venia, presidente, la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía es producto del trabajo serio y responsable de un grupo plural constituido por senadores de la pasada legislatura en este Senado de la República, encabezados por el entonces senador Carlos Sotelo García en su carácter de presidente de la Comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En la conformación de la propuesta de los entonces senadores, buscaron el consenso en todos los grupos parlamentarios de los sectores sociales involucrados y desde luego de los concesionarios y permisionarios. Para llegarse de la información y la documentación, este grupo plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado de la materia. Hoy que a través del denominado Pacto por México se abre nuevamente el debate y la revisión del régimen jurídico de las telecomunicaciones y radiodifusión, indudablemente que la presente iniciativa tiene que ser el punto de partida en la búsqueda legislativa de democratizar los medios de comunicación electrónicos para consolidar nuestro régimen político. Resulta impostergable realizar la revisión y actualización de nuestro régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, para garantizar su función al servicio público, que es esencial para la sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia. La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y radiodifusión tiene que estar orientada en la búsqueda por un auténtico proyecto de sociedad de la información en nuestro país. El objetivo de este nuevo marco jurídico
que hoy proponemos para medios electrónicos en México debe consistir en reconocer la diversidad y el pluralismo de la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo. La legislación debe fundamentarse en el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, su problemática y acciones transformadoras, y obviamente que promuevan sus derechos e intereses. Es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señal abierta sean incluidos todos los servicios que difundan en estos medios de manera codificada, es decir, de manera también de paga. Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad. Junto con ellos, y para ampliar sus capacidades en la radiodifusión, resulta indispensable que en nuestro país se cuente con un verdadero sistema nacional de medios indígenas, medios comunitarios y obviamente públicos. Desde esta perspectiva, el objeto debe ser siempre que nuestra nueva legislación garantice la libertad de expresión, el derecho a la información, asegure la rectoría del Estado y el interés general ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica, afirme el uso social del espectro radioeléctrico en forma más equitativa y con una visión democrática, que prevea la conformación de un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial, cuyas decisiones estén libres de conflictos e intereses y ofrezca la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte de este sector, que promueva la libre concurrencia, considere cuotas de programación nacional independiente como manera de promover la pluralidad de visiones y crear una industria audiovisual independiente, que regule la publicidad en radio y televisión de manera que el interés comercial nunca esté por encima de los derechos de las audiencias, que establezca un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitarios de los pueblos indígenas para que puedan generar, operar y administrar sus cadenas de radio y también sus canales de televisión. En el campo de las telecomunicaciones es impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente, no discriminatorio, que sea capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico, favoreciendo de manera armónica las inversiones necesarias y la instalación de infraestructura con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos a toda la población mexicana. Nuestra nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universal a la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, especialmente aquellos grupos marginados. Con esta visión, la presente iniciativa se estructura bajo las siguientes directrices. Y la primera es la expedición de una sola ley integral para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en virtud de que la convergencia tecnológica en medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean reguladas de manera orgánica e integrar un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo. Segunda consideración y de vital importancia es que en esta nueva ley se propone y se reconoce como principios fundamentales, primero, el servicio público de los medios electrónicos de comunicación, para definir la función del servicio público de la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del Estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad que haga prevalecer el derecho de acceso a la información y la comunicación de todos los grupos sociales. Es importante también mencionar el acceso universal. El acceso universal para garantizar la disponibilidad de la información en todos los servicios y por todos los medios posibles a la mayor cantidad de mexicanos,
Y por último, la conectividad, para garantizar la mayor flexibilidad para la conexión en las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que estos propaguen. La tercera consideración: como parte de la defensa del interés público, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Radiodifusión como órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión. Cuarto, respecto del régimen de concesiones, se establece la concesión como figura jurídica única. La diferencia entre tipos de concesiones se dirá así en atención a los diversos fines, ya sea fines de lucro o fines no lucrativos. La licitación será pública. La contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones solo será para aquellas que tengan fines de lucro. Participarán la Comisión Federal de Competencia desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable. El no refrendo automático a las concesiones, considerando los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia. Los titulares de las concesiones con fines lucrativos, al término de la misma, competirán nuevamente en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre los terceros. Y con base a esta resolución de la Suprema Corte es la propuesta que hoy presentamos. Es importante también establecer reglas claras de competencia que determinen que los prestadores de servicio de radio y telecomunicaciones no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio y categoría o zona geográfica de cobertura, considerando el impacto generado cuando los presupuestos sean de más del 25% de frecuencias operando en el mismo servicio, categoría, zona geográfica. En la quinta parte mencionamos en esta iniciativa que proponemos regular la convergencia tecnológica buscando mayor flexibilidad y amplia convergencia en redes, formatos, recursos, etcétera. En la sexta parte reconocemos las comunidades indígenas, y esto cabe señalarlo ya que en virtud del tiempo no podemos exponer toda la iniciativa. Quiero poner énfasis en esta parte en el reconocimiento a las comunidades indígenas, su derecho legítimo a solicitar a título de concesión, y que debe otorgárseles en base a un procedimiento simplificado y expedito su concesión para transmitir de manera propia en sus cadenas de radiodifusión o de televisión. Es una iniciativa muy amplia que ponemos a consideración del Pleno y que en los próximos debates ya en comisiones explicaremos a detalles. ¿Cuánto, presidente? Gracias, senadora Mendoza. Se turna las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. Igualmente se recibió de la propia senadora Mendoza un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos primera. En uso de la tribuna ahora el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la ley de petróleos mexicanos, la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de la Comisión Reguladora de Energía. Con su venia, señor presidente. Estimados legisladores, la industria petrolera es una de las más contaminantes del planeta. Además de los daños causados por la perforación de pozos, son cada vez más comunes los accidentes de buqueestanque,
las fugas en los ductos y los derrames por fallas en los equipos de perforación. Esta contaminación afecta a los ecosistemas terrestres y marinos, en ocasiones causando daños permanentes e irremediables. En los ecosistemas terrestres, la contaminación con petróleo crudo o combustibles provoca daños a la flora silvestre, a los cultivos y a la fauna que se alimenta de ellos. Además, los hidrocarburos se pueden filtrar al subsuelo contaminando las fuentes de agua potable. En los ecosistemas marinos, la presencia de hidrocarburos causa graves daños a los ecosistemas frágiles como manglares y arrecifes de coral. La contaminación con hidrocarburos también afecta a la salud humana. Las personas expuestas pueden sufrir irritación de la piel y los ojos, náusea, vértigo, dolores de cabeza y mareos. La exposición prolongada durante los derrames petroleros puede causar muerte por envenenamiento, leucemia y otros tipos de cáncer. A pesar de lo anterior, los derrames siguen ocurriendo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos indica que en el periodo 2012 han sucedido casi 1.400 derrames en México, siendo Tabasco, Veracruz y Campeche los estados más afectados. Algunos derrames han causado devastadores impactos ambientales y económicos, especialmente en el Golfo de México. Basta recordar que en 2010 el accidente de la plataforma Deepwater Horizon derramó 4.9 millones de barriles de petróleo. Hoy se sabe, por ejemplo, que el dispersante autorizado por las autoridades de ese país al calor de las circunstancias de emergencia que ocurrían en esos momentos, se sabe que el dispersante utilizado para tratar de dispersar el combustible derramado no solo no logró su propósito, sino que provocó que el problema se multiplicara por un factor de 52. Por lo tanto, es necesario que las autoridades, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, tomen medidas con el tiempo suficiente para evitar este tipo de contratiempos. A raíz de este accidente, se fortalecieron los lineamientos y planes de acción para controlar y remediar contingencias. Sin embargo, aún hacen falta recursos, personal, capacitación, tecnología y legislación para minimizar los riesgos en las actividades petroleras. Aunado a ello, la exploración petrolera realiza proyectos cada vez más riesgosos como los de aguas profundas. Un reporte de Greenpeace señala que México está más expuesto que Estados Unidos a sufrir un eventual desastre petrolero, ya que es más laxa la regulación referente a la prevención, limpieza y resarcimiento de derrames de hidrocarburos. Por ello, es claro que debe promoverse la seguridad industrial para evitar las situaciones antes descritas. Esto incluye la protección de los trabajadores, la implementación de controles técnicos y la capacitación vinculada al control de riesgos, lo cual representa cargas económicas a los operadores, quienes no tienen el incentivo de invertir en seguridad voluntariamente, por lo que es obligación del Estado regularla y promoverla. Aun cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha avanzado en la regulación en materia de seguridad industrial y de protección al ambiente, está claro que México no cuenta con un marco regulatorio concreto y eficaz para fomentar las tecnologías, estándares y acciones de prevención de derrames de hidrocarburos. En resumen, los esfuerzos de la Comisión no han sido suficientes, ya que hay temas por demás importantes que no cuentan con lineamientos, criterios o normas que guíen la actuación del operador y de las empresas contratistas. Por estas razones, la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía tiene por objeto reforzar el enfoque preventivo a fin de evitar riesgos y daños a las personas y al medio ambiente causados por la industria petrolera, particularmente por los derrames y fugas de hidrocarburos. Mediante esta iniciativa se plantea dotar a nuestro país de un marco normativo adecuado que prevenga accidentes, establezca reglas y procedimientos para la investigación de su causa raíz y determine las responsabilidades que correspondan. Para tal efecto, se propone fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano regulador para que establezca los estándares y lineamientos para que los proyectos de exploración de hidrocarburos se realicen cuidando la seguridad industrial y el medio ambiente. También se propone reformar diversas leyes del sector petrolero a fin de que Pemex y las empresas con las que celebre contratos den cumplimiento puntual a la normativa de seguridad industrial y protección al ambiente.
así como para incluir tecnologías y programas preventivos de derrames y de remediación de suelos y aguas que emitan los organismos subsidiarios cuya vigilancia sea encargada al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Proponemos que se prevean penalizaciones en caso de incumplimiento de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas, que elaboren Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Por todo lo expuesto y en congruencia con el compromiso del Partido Verde con la protección del medio ambiente y nuestra tarea como legisladores, enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que esta propuesta sea aprobada en comisiones y redunde en beneficio de la sociedad. Por último, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Flores. Como lo solicita el texto íntegro de su documento, habrá de insertarse. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos segunda. En uso de la tribuna, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales. Compañeras y compañeros senadores, la democracia en México ha sido un largo proceso que ha requerido de las energías y la voluntad de múltiples actores políticos, comenzando por la propia sociedad mandante, apoyada en instituciones sólidas y acreditadas. Nuestra democracia, con sus activos bien ganados y sus asignaturas pendientes, no ha sido conquistada de alguien en particular y mucho menos del gobierno. Ha sido una reivindicación y una conquista colectiva. A iniciativa de un ilustre juarista y experimentado político, don Jesús Reyes Heroles, se dio el primer golpe de timón desde las esferas del poder con una reforma política que verdaderamente abrió la Cámara de Diputados a la diversidad política de México, dejando atrás la figura de los diputados de partidos. Los siguientes pasos han sido muchos, han sido un ejercicio plural de construcción de acuerdos. Primero, se abrió la Cámara de Diputados a las minorías políticas, regulando el principio de representación proporcional, y después el Senado de la República con una fórmula similar, a lo que se agregó el principio de la primera minoría, que amplió de 2 a 3 el número de senadores por cada entidad federativa. El espíritu de la reforma al sistema representativo fue dar mayores espacios a las minorías ante la situación política electoral que el país guardaba en esos años. Ante la situación política electoral que el país, ante esa situación propia de un incipiente sistema de partidos políticos, obligó a privilegiar el criterio de representación proporcional. Sin embargo, esa situación ya no existe en México, un país que ha vivido 2 alternancias en el gobierno federal y una composición variable, no inmutable, en las cámaras del Congreso Federal. Hoy es preciso adecuar los criterios de representación política a las nuevas realidades de un México de ciudadanos partícipes, de voto crítico, razonado, donde los mapas políticos se redefinen procesos tras procesos. Es posible mantener ambos criterios, mayoría relativa y representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado, conservar la representación de primera minoría, pero debe revisarse cuantitativamente la integración de ambas cámaras para respetar y acatar en sus estrictos términos la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Construyamos fórmulas que reflejen de la forma más puntual y fidedigna el sentido del voto ciudadano, que no prevalezca solo el criterio de la mayoría relativa, porque significaría desconocer el rostro plural del México moderno, pero tampoco que subsista un sistema representativo artificial que otorgue, como hasta ahora, un peso desmesurado y desfasado
al criterio de la representación proporcional en demérito de la voluntad ciudadana. En consecuencia, hoy presento y someto a su voto razonado, en lo personal y como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, esta iniciativa de reforma constitucional para reducir 100 integrantes electos según el principio de representación proporcional para el caso de la Cámara de Diputados y los senadores electos por el mismo principio para el caso de la Cámara Alta. Es nuestra responsabilidad republicana, más allá de intereses partidistas, ser sensibles a los cambios sociales y traducirlos en reformas a nuestro andamiaje legislativo que parte de nuestra Carta Fundamental. Hoy tenemos fuerzas políticas consolidadas en partidos políticos de distintos signos doctrinarios y tenemos sobre todo un sistema electoral dotado de los principios torales de las democracias maduras: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En el México de hoy no hay razón para dar un excesivo peso a la representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores. Explico este último punto. Si bien las reformas de 1996 introdujeron el principio de representación proporcional en la integración de las cámaras de senadores, con el objetivo de dar más presencia a las minorías, desde entonces fue cuestionado a la luz del derecho constitucional, pues se trastocaba el principio de la igualdad de senadores por cada entidad federativa. En el México de hoy no hay necesidad de continuar con esa controversia. La representación política y plural en la Cámara de Senadores que hoy observamos hace innecesaria la representación proporcional en esta Cámara, por lo que de aprobarse esta reforma sería reivindicada la igualdad entre las entidades federativas ante esta Cámara, como hoy ejerce la representación del federalismo nacional. Por lo anterior expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52, 53 en su segundo párrafo, el primer párrafo y la fracción cuarta del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito atentamente al senador presidente de la mesa directiva inserte en el diario de los debates el contenido íntegro del proyecto de decreto que consta en mi iniciativa. Compañeras y compañeros, bajo el marco de un irrestricto respeto a la voluntad popular, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto esta iniciativa a consideración de esta honorable Asamblea y en su momento del Constituyente Permanente, por lo que se reforma la conformación de los integrantes del Congreso General electos por el principio de representación proporcional, ante nuevas realidades, nuevas fórmulas de representación política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Pérez Magaña. Como lo ha solicitado, se hará la inserción íntegra de su iniciativa. Se turnan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera. Senadora Ivonne Álvarez, sonido al escaño de la senadora Ivonne Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Nada más solicitarle al senador Eviel si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias. Muchas gracias. En uso de la tribuna, la senadora Marcela Torres Peinbert, a nombre propio y de senadores diversos, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros. Esta iniciativa la suscriben, además de una servidora, los senadores Mario Martín Delgado
Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Dolores Padierna Luna, Francisco Salvador López Brito, Javier Corral Jurado, Ernesto Rufo, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Martín Orozco, Luz María Beristain, Víctor Hermosillo, Sofío Ramírez Hernández, Ángel Benjamín Robles Montoya, Francisco Cabeza de Vaca y Roberto Gil, de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD, y cuenta también con el aval de 37 diputados federales de los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD y Partido Verde Ecologista. Pero lo más importante es que la presento a nombre de 41 organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, conformadas por médicos, nutriólogos, especialistas, pacientes y ciudadanos preocupados y ocupados por el grave problema de la obesidad que aqueja a nuestro país. Datos del INEGI revelan que en México mueren al año más de 80,000 personas a consecuencia de la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad femenina y el segundo lugar después de Estados Unidos en adultos obesos. Desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que entre 1999 y 2006 se ha duplicado el consumo de refresco entre adolescentes y triplicado entre adultos, definiendo refresco como una bebida que contiene 12 cucharadas de azúcar por porción sin ningún valor nutrimental. No aporta vitaminas ni proteínas, solo calorías vacías. El consumo de refresco está estrechamente asociado con enfermedades como la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en consumo de refresco. En promedio, una persona en nuestro país consume al año 163 litros, 40% más que el consumo promedio en Estados Unidos. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Yale, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta un 60% por cada porción de refresco que consume al día, mientras que en el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de enfermedades de corazón. El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refresco provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos, lo que implica enormes pérdidas humanas y económicas para los mexicanos. Actualmente, el índice de obesidad infantil y sobrepeso es de 19%. Esto significa que 1 de cada 3 de nuestros niños, 1 de cada 3 de nuestros adolescentes y 7 de cada 10 adultos en México tienen este padecimiento. Según el Acuerdo Nacional para la Salud, firmado por diversas dependencias del Gobierno federal en 2010, en nuestro país, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de 35,000 millones de pesos a 67,000 millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a 150,000 millones de pesos en el año 2017, equivalente esto a 5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tan solo en el Distrito Federal se calcula que 3 de cada 4 camas en los hospitales están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un grave problema para la sustentabilidad del sistema de salud pública mexicana. Enfermedades como la diabetes, además de afectar la salud seriamente, impactan directamente la economía de las familias de los pacientes, ya que son padecimientos altamente discapacitantes, sin contar con las consecuencias sociales.
una discapacidad modifica radicalmente la calidad de vida de una persona. Por tal motivo resulta indispensable tomar acciones como Estado y sociedad para revertir este grave problema. De acuerdo a la experiencia internacional, este cambio de hábito solo se logra a través de un programa integral tendiente a restringir el consumo. Resulta importante tomar medidas educacionales y culturales, que son muy efectivas, pero sus resultados se ven a mediano y largo plazo. Las medidas regulatorias, que incluyen opciones como medidas fiscales, regulación de la publicidad engañosa y mejorar la información que se brinda al consumidor a través de las etiquetas en los productos, entre otras, también resultan indispensables. Las que han demostrado tener un impacto inmediato en la salud pública por su efecto de inhibir el consumo. La implementación de políticas públicas como el acceso al agua potable en zonas marginadas del país, así como políticas alimentarias, resultan también indispensables. La finalidad de la presente iniciativa, en conjunto con otras acciones, es inhibir el consumo de refresco como una medida de salud pública urgente para disminuir así la prevalencia e incidencia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en nuestro país. Para efectos de esta iniciativa no se pretende gravar jugos, néctares, leche saborizada, ya que a pesar de que todos tienen alto contenido en azúcar, aportan nutrientes a quien los consume. En concreto, se trata de reformar la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios para establecer un impuesto del 20% al precio final de estos productos, al ser bebidas azucaradas que no aportan ningún nutrimento, ni brindan beneficios a la alimentación de las personas. Se calcula que un impuesto del 20% es $1.70 por litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona actualmente a 120 litros por persona, lo cual representa una reducción importante del 26%. El objetivo es cuidar la salud. Además, se recaudarían cerca de 22.861 millones de pesos que se pretenden dirigir íntegramente a implementar programas y políticas públicas de prevención en contra del sobrepeso y la obesidad, atención médica a pacientes que padecen diabetes y acceso al agua potable en comunidades marginadas. Asimismo, el gravamen ayudaría a reducir en 12% la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir 26% los costos de nuevos casos en los próximos 10 años. Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de 42.000 millones de pesos que se gastan actualmente a 35.000 millones de pesos, una reducción aproximada del 17%. Esta iniciativa es uno de los primeros pasos para hacer frente de manera puntual al sobrepeso y la obesidad, que actualmente son una epidemia en nuestro país. Se opta por esta medida ya que en primer lugar es de rápida ejecución y en segundo por los beneficios en materia de salud y de reducción de costos para el sistema de salud pública en nuestro país. La epidemia de sobrepeso y obesidad que sufrimos en México nos obliga a poner este tema sobre la mesa, a deliberar y tomar una decisión respecto a él. Debemos ponderar siempre y en todo momento, por encima de cualquier argumento o interés, la salud, pero sobre todo la vida de las y los mexicanos, que es nuestro recurso más preciado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Torres Feinberg. Adelante, senadora, le solicitan una pregunta. Senadora Torres Senadora Feinberg, ¿me permitiría sumarme a su propuesta, que es extraordinaria y que, si usted recuerda, hace unos días yo presenté la creación de una comisión de atención
a los consumidores. Y creo que este tema es el inicio de que los consumidores en nuestro país, como en muchos otros lugares del mundo, tienen una comisión dentro del Senado de la República que defienda precisamente los intereses del consumidor. Muchas gracias. Gracias. Senador Patricio Martínez. Sonido al escaño del senador Martínez. Si me permite, la senadora, además de felicitarla, hacerle una pregunta. Si el objetivo es cuidar la salud del pueblo mexicano, me parece que esta es una buena vía. Mediante la vía fiscal, limitar el consumo de un producto nocivo. Pero ¿no sería también por la otra vía que el Estado mexicano regulara la producción de los refrescos, bajara por orden de la autoridad la cantidad de azúcar y también se podría obtener el mismo resultado? Estando de acuerdo con usted, senadora. ¿Acepta, senadora, la respuesta? Ya bajó usted de tribuna, como usted guste. Sí, nada más responder que por supuesto se toma en consideración. Creo que cualquier medida que realmente pueda frenar la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, las 80,000 muertes anuales que tenemos solo por diabetes, es bien recibida y útil. Le agradezco muchísimo y por supuesto que la tomamos en cuenta. Gracias. Gracias, senadora. Se turna a la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la tribuna al señor senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal. Muchas gracias, presidente, con su venia, compañeras, compañeros senadores. Vengo el día de hoy en mi carácter de senador de la República, pero también mi carácter de padre de familia, preocupado por el deterioro que estamos viendo en el entorno escolar, en nuestras escuelas, el cómo nuestro país ha decidido cerrar los ojos ante esta realidad y pensar que toda la violencia que estamos viendo todos los días en nuestro país no va a afectar a la infancia o no puede llegar a penetrar de alguna u otra manera a las escuelas. Estamos a tiempo de rescatar, de proteger, de blindar a esta generación de niños y niñas, la primera generación de niños y niñas que está creciendo en un entorno de gran violencia. Estamos a tiempo de tomárnoslo en serio y prevenir y evitar que en algunos años nos arrepintamos por no haber hecho nada, por haber renunciado a nuestra primera obligación como funcionarios, como ciudadanos, pero sobre todo como padres de familia, a cuidar el buen desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Presentamos hoy, gracias al esfuerzo de muchas organizaciones civiles, padres y madres de familia, maestros, maestras, especialistas en el tema, académicos, la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar. Hoy, un día después de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, hay que tomarnos en serio el derecho de los niños, de las niñas y de los jóvenes, hay que tomárnoslos en serio. Hoy
el acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema que afecta tanto el desarrollo personal como el desarrollo académico de alumnos, alumnas, y se convierte regularmente en el principio de la violencia. De acuerdo con la OSD, México cuenta con el ambiente escolar más violento y solamente 1 de cada 10 alumnos reciben una atención especializada. El estudio internacional sobre docencia y aprendizaje, también publicado por la OSD, coloca a México como el país con el ambiente escolar más violento en secundaria de los 24 países estudiados. Estamos presentando una iniciativa de ley para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar y para promover una cultura de paz, tolerancia, respeto por el otro basado en el ejercicio de los derechos humanos. La iniciativa se basa en los siguientes elementos. Es una propuesta de ley general, es decir, se aplicaría en todo el país. El objetivo de la ley es promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Esta propuesta busca prevenir y atender el bullying y, lo más importante, por ser más amplia, prevenir y atender todo tipo de violencia en el entorno escolar, ya sea dentro o fuera de la escuela o dentro o fuera del horario escolar. Se define a la violencia en el entorno escolar del siguiente modo: conductas generadas individual o colectivamente que ocurren de modo reiterativo, prolongándose durante un periodo de tiempo, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa asociados a los distintos tipos de violencia que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento, abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, y que tienen como intención poner en riesgo, pretender causar o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa de violencia en el entorno escolar, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle bajo rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta, entre otras. Los principios rectores de la ley son el interés superior de la infancia y de la juventud, el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, la prevención de la violencia en el entorno escolar, la no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad, la cultura de paz, la perspectiva de género, la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, la igualdad, la interdependencia, la integridad, la coordinación interinstitucional, la resiliencia, la participación ciudadana en la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de la infancia y la juventud. Es una propuesta con un enfoque 100% preventivo y de atención multidisciplinaria. Retoma la experiencia exitosa que ha tenido la Ciudad de México en este tema. En materia de prevención, ¿qué proponemos? Que exista un programa interno en todos y cada uno de los planteles en el país para prevenir la violencia. Cada escuela también en el país deberá tener un consejo de convivencia escolar integrado por personal de la comunidad educativa. Se crea también una red nacional encargada de promover las acciones en materia de atención y prevención de la violencia, y se crea también un observatorio con representantes de todas las entidades federativas encargadas de emitir recomendaciones y evaluar los resultados de las acciones de la promoción de la cultura de la paz, así como realizar diagnósticos, estadísticas, indicadores e informes para las recomendaciones de la violencia en el entorno escolar. También no hace falta nada más medir y reconocer el problema, sino garantizar un modelo único de atención integral en todo el país, que incluya todas las acciones psicológicas, jurídicas, médicas y todas las que se necesiten para atender la violencia escolar.
Un tema también que ha sido particularmente difícil de desarrollar, porque estamos hablando de niños y niñas, son las responsabilidades y sanciones. Proponemos ir definiendo una a una las responsabilidades de los padres, madres o tutores, de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas. Hay que superar la idea de que nadie es responsable cuando hablamos de violencia escolar, que es algo natural, que es una cuestión del desarrollo propio de la infancia. No es así, no podemos acostumbrarnos a la violencia. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres, madres de familia o tutores? En primer lugar, deben estar muy pendientes de proteger a los menores de edad. También es su responsabilidad promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en los consejos escolares. Un padre o una madre comprometido con la cultura de la paz y de la tolerancia e informado sobre qué hacer es la mejor garantía de seguridad en el entorno escolar. Con ello evitaremos toda forma de maltrato, daño, agresión o abuso, como ya prevé el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sanciones. En caso de que la conducta del menor derive en un daño o perjuicio a terceros, como ya prevé la normatividad civil, la responsabilidad siempre será de los adultos y nunca de los niños o de los menores. Por la conducta de los menores que cause un daño, la responsabilidad de los padres o tutores por omisión de cuidado o por negligencia. De los docentes y directivos escolares, responsabilidades. Son 5 las acciones fundamentales de los maestros, personal administrativo y directivos docentes para la eficacia de esta ley. Que cada escuela cuente con un programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Que los docentes y directivos escolares proporcionen la atención que corresponda a un incidente de violencia escolar. Que los docentes y directivos escolares informen a los padres y madres de familia o tutores cuando ocurran sobre los incidentes de violencia escolar. Que los docentes y directivos escolares tomen las previsiones para prevenir que se cometan incidentes. Que los docentes y directivos escolares asistan a cursos de capacitación para promover la cultura de la paz y atender los incidentes de violencia escolar. Además, se debe tener especial cuidado en supervisar la conducta del propio personal docente administrativo. ¿Qué sanciones habría en estos casos? Bueno, estamos proponiendo que se imponga una amonestación pública por no contar con el programa interno en cada escuela. El objetivo no es sancionar severamente, pero sí hacer un fuerte llamado de atención para que se corrija y se cuente con un programa y se apoye también a la capacitación. Considerando la importancia del derecho a la información de los padres o madres de familia o tutores, se sancionará con multa equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente la omisión del maestro o directivo escolar de informar a los padres sobre incidentes. Si el maestro, el personal administrativo o el directivo docente niegan, retardan, impiden, entorpecen, obstaculizan, la escuela podrá perder el reconocimiento de validez oficial en el caso de la escuela privada y en el caso de la escuela pública sancionar administrativamente a los maestros y directivos responsables. Las autoridades educativas tendrán la responsabilidad de la debida diligencia y que estén preparados en la labor de prevención. Son responsables de recibir capacitación, de supervisar, inspeccionar y vigilar, de comunicar al centro educativo que deben tomar ciertas medidas y en el caso que haya incidentes de violencia escolar, los padres o madres de familia o tutores tienen derecho a reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial. Es de justicia dar a los padres o madres un derecho a la integridad patrimonial por una actividad administrativa deficiente en la prestación del servicio de educación pública. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron en este proceso para hacer esta ley. Hoy están presentes algunas de las organizaciones que colaboraron, por ejemplo, la Fundación Mirarte, la Asociación Mexicana de Resiliencia, Salud, Educación,
profesores del sindicato de trabajadores de la educación, también trabajadores del programa de seguridad escolar. Agradecer también a mi grupo parlamentario por este apoyo, también a la senadora Margarita Flores, a Meli Romero, a Angélica Araujo, a Manuel Cota, gracias senadora, a Daniel Amador, a Marco Antonio Blázquez y a Laida Sansores. Es todo, presidente. Muchas gracias. Senador. El bullying no es juego de niños, es el principio de la violencia. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turnan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.